Bueno, pues aquí terminamos el temario, ¿no? Voy a hacer unas pequeñas conclusiones antes ya de despedirnos del todo, para resumir los conceptos más importantes que hemos visto y un poco dar cierre, ¿no?, a los objetivos que hemos conseguido y ver para qué sentido puede tener esta asignatura también de cara al futuro. Vamos a irlo viendo. Hemos visto que lo importante de cara al aula es la competencia comunicativa, lo cual quiere decir que tenemos que integrar, tenemos que unir, enseñar gramática y pragmática. Claro, muchos diréis, no, yo no soy profesor de lengua, pero a lo largo del temario hemos ido comentando la importancia que tienen ir haciendo calas, ir centrándose en aspectos lingüísticos con el fin de que ellos comprendan textos, tanto orales como escritos, y luego los sepan componer, porque es lo que les vamos a pedir. Entonces, una cierta parada en los niveles lingüísticos es necesaria como apoyo para explicar los contenidos. Y además, pragmáticos, porque necesitamos que los alumnos no lo escriban en el vacío y no expresen en el vacío, sino que sepan que siempre es una relación comunicativa, de manera que ellos tengan en cuenta el contexto en el que van a comprender o expresar. Del mismo modo hemos visto las funciones. Cuando uno componga un texto, oral o escrito, o lo quiera entender, tiene que tener en cuenta los elementos que lo componen y qué funciones son más importantes y cuáles menos, ¿no? De cara a fijar ahí la atención, ¿no? Es decir, nosotros como profesores podemos decirle que se fijen en tal función para entender o para expresar. Los niveles los tenemos más que vistos, los hemos visto casi en todos los temas y hemos visto también que hay una relación entre ellos, pero lo importante es tener en cuenta que son como piezas de un puzzle, ¿no? Es decir, nosotros podemos ir trabajando desde las más sencillas a las más complejas o al revés, desde las más complejas a las más sencillas, pero siempre en un orden que vea el alumno que en ciertos pasos, en ciertos niveles, se completa todo lo que se puede decir sobre un cierto tema, todo el juego lingüístico que se puede hacer al respecto. Así, hemos visto que la expresión, tanto oral como escrita, en general empieza de arriba a abajo, ¿no? Porque normalmente lo que hemos visto es que cuando veíamos las fases, ¿no?, por ejemplo, de la retórica, ¿no?, de la inventio, dispositio, elocutio, empezamos pensando en la idea general, organizándola y luego yendo a las palabras concretas que queremos emplear. Eso en la comprensión. En la expresión. En la comprensión es al revés. Vamos de abajo a arriba. Vamos normalmente lo más didáctico es ir de entender primero pues sonidos o morfemas y frases, a luego el significado y por último el texto. De esa manera, al final la comprensión que tienen es global y sistemática. Hemos visto también las partes que se pueden nombrar de distintos modos, pero al final normalmente son tres, que lo puedes llamar introducción o planteamiento, según para qué fin. Núcleo o nudo, conclusión o desenlace. Es decir, tres partes en las que primero tienes que presentar aquello que vas a contar, luego lo tienes que desarrollar y por último tienes que hacer un cierre. Eso es importante mostrárselo al alumno tanto para lo que va a comprender, para fijarse en esas partes, o cuando a él le toca expresar algo, ¿no?, que estén presentes, ¿no?, que haya un párrafo, uno o más párrafos para cada una de esas partes. ¿Qué hemos trabajado en esta asignatura y qué es lo que sería valioso que nos quedáramos? Pues he llegado al último nivel. Abajo del todo está el conocimiento de la materia, que es muy importante, ¿no? Es decir, uno tiene un contenido que transmitir, pero los tres primeros son más importantes en un sentido vital. Uno tiene una identidad personal y el profesor debe ayudar al alumno a trabajar la identidad personal más sana y con mejor capacidad para relacionarse con los otros. Esas dos cosas van a tener una influencia en la vida más larga, entonces, aunque no sean el objetivo primero, hay que tenerlas presentes en cualquier asignatura. Y además, si conseguimos
dar una curiosidad por aprender, ahí es donde tenemos un verdadero éxito en la clase, porque a partir de ese momento el alumno llegará un momento en el que ya no reciba clases, pero le hace falta siempre estar aprendiendo, y no todos los conocimientos vienen en el aula. De hecho, la mayor parte de las cosas que aprendemos, o la mayor parte del tiempo, es fuera del aula, con lo cual el incentivarles la curiosidad por aprender como algo interesante es algo que debemos intentar, y por eso hemos visto distintas formas en las que hay que tener en cuenta al receptor para despertar su interés, su curiosidad, su motivación. Con lo cual, además tenemos que tener presente que el alumno está dentro del colegio, pero luego además también, ¿no?, que es el sistema más cercano, pero luego está dentro de un aula, después dentro de una escuela, dentro de una familia, de un entorno. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta de cara a entender a nuestro alumno y de cara a que su comprensión y su expresión estén en relación a todo eso. Y a partir de todo esto, pues ahora es el trabajo de cada docente. Con los materiales vistos tenéis conceptos suficientes para plantear la comunicación. Hemos hecho ejercicios prácticos para llevarlo al aula, y luego cada uno de vosotros tenéis que ir adaptándolo al contexto que tengáis, al nivel educativo, al tipo de alumnos, a las circunstancias en las que vais a dar clase, a lo que queráis enseñar, a lo mejor a contenidos que os parezcan más importantes. Eso ya es labor vuestra. Pero sobre todo, lo que hay que darle al alumno es, y a nosotros como profesores, encontrar un propio estilo. Es decir, todo esto teórico, que está muy bien, incluso práctico que habéis desarrollado, a lo largo de vuestra profesión, a lo largo de vuestra experiencia laboral, iréis desarrollando una forma concreta de hacerlo, y eso es la comunicación que hemos visto, es la base para que luego vosotros desarrolléis vuestro propio estilo de comunicación. Pues con esto, daros las gracias. He estado muy contento de daros esta asignatura. Para cualquier duda, para cualquier circunstancia, pues contactad conmigo, preguntadme lo que queráis, y pues nada, simplemente desearos que os haya sido útil y que en el futuro, cuando estéis dando clase, os sirva lo que habéis aprendido aquí.